Explico otra vez en breve, así en breve porque quiero pasar a otra parte. Igual los que no han podido escuchar las clases, creo que mi santo Jordi Junior tampoco no han podido escucharlas bien. Igual quiero que ustedes ya lo tengan bien asentados todo este tipo de sermón. Entonces miren, hay 7 tipos de sermones y vamos a hacer una retroalimentación rápida, que es lo que es el temático, que es en base a un tema. Simplemente un tema. Usted escoge un tema en la Biblia: la oración, la salvación, el pecado, la gracia, y de ese tema usted tiene que buscar un texto bíblico pues que esté enfocado en ese tema que usted va a escoger. Ese es lo que es el temático, porque se enfoca debajo del tema. Entonces usted habla del amor, puede hablar de Juan 3:16, el amor. La gracia. Habla de la oración, puede hablar en el libro de Mateo, la oración modelo que dio el Señor. Ya. Habla de la fe, el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ya. Entonces, el sermón temático, entonces es bajo el tema que usted puso. Luego viene el sermón textual, y ese sermón textual pues es cuando usted escudriña. Usted escudriña texto a texto, versículo a versículo. En cambio el temático, pues usted se enfoca en solo el tema que ha puesto y de ahí lo desarrolla todito, ¿ya? En cambio el temático no, usted va leyendo fragmentos o versículo tras versículo tras versículo. Por eso que el temático se utiliza varios versículos, tal vez unos 5, 10, 8 versículos según como usted tenga su argumentación, y usted va desarrollando versículo a versículo, se puede decir escudriñándolo y enseñando, que es lo que nos quiere decir cada fragmento. El tercer tipo de sermón es el deductivo. El deductivo es que usted lanza la idea que usted tiene al principio. Si usted quiere hablar del perdonar, usted lanza la idea: esta noche vamos a hablar sobre el perdón. Usted lanzó su idea y usted hace una argumentación. Cuando habla de argumentación, usted habla para que todo lo que diga el sermón dé consecuencia que todos tenemos que perdonar. ¿Listo? Usted hace una argumentación. ¿Quién enseñó sobre el perdón? ¿De dónde viene el perdón? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Cómo podemos perdonar si nos cuesta? Si tenemos raíz de amargura, si alguien nos traicionó, ¿qué debemos hacer? Entonces ahí está el argumento, pero lanzó primero el tema, ¿sí? Ahora, el inductivo es lo contrario. Usted lanza primero toda la argumentación para llegar al final al tema que usted quiso tratar. En este caso usted quiere hablar tal vez de la gracia. Entonces usted lanza todo el tema de la gracia. Desde el Antiguo Testamento va a buscar la gracia, si existe, dónde se originó, para llegar a todo el tema. Si en el Nuevo Testamento solo es la gracia o en el Antiguo Testamento. El expositivo, en cambio, ese sí es como una enseñanza, como dice mi hermano Jordi. Ya, ahí sí usted tiene que manejar todo el tema. Perdón. Sígame, no se preocupe. Tiene que manejar todo el tema, tiene que nutrirse, tiene que leer, si es posible, todo el capítulo o todo el libro. Tiene que hacer escatología, hermenéutica, exégesis de todo el texto, tiene que ver palabras, tiene que ver las traducciones en la época antigua cuando se escribió y luego la moderna y cosas por el estilo. Ese es el expositivo. Ya, luego hablamos del biográfico, que pues el biográfico narra una historia de algún personaje para aprender las cosas buenas que hizo, o también aprender las cosas malas que hizo para que no la hagamos. Y también el trato que Dios tuvo con ese personaje bíblico, ¿ya? Ese es el narrativo, el biográfico. Y el narrativo, que es cuando contamos pues una historia, un hecho que se da en el libro, en la Biblia. En este caso el libro del Génesis es muy rico en historias. El libro del Génesis, el libro de las crónicas de los reyes, el libro de los jueces, es muy rico en historias, ¿ya? Aún el libro de Hechos de los Apóstoles también tiene ciertas partes de historia. Entonces ahí, en el narrativo, pues usted, el predicador va a traer a la vida, con la expresión, tiene que saberse eso sí muy bien la historia completamente para que usted la pueda narrar. Es como cuando narra pues un cuento a un niño. Narra con lujo de detalles, usted se mete en el papel, usted y la persona que está ahí, tal vez el apóstol Pablo cuando entra a Damasco y ve la luz caída del caballo, entonces ahí hace todas las mímicas,
todo lo que pudo haber sentido, tal vez hacía calor, frío, todo es una narración. Y eso, como me parece que Jordi un día dijo también que estuvo Dante Gebel también hace estas narraciones, estos pequeños sermones así. Listo. Y entonces creo que hasta ahí es, ¿no? Esos son todos, ¿no? Listo. Ya. Lo que hablamos la semana pasada también es que no podemos predicar, para toda predicación, todo lo que le gusta predicar, pues nadie debe predicar sin antes haber orado. Esto lo llaman a predicar, nos llaman a hacer alguna actividad, pues debemos siempre, primero antes de buscar la Biblia, de buscar cualquier cosa, lo primero es Dios. Debemos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que nos dé el tema, porque Él sabe la necesidad. Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnisciente, que lo sabe todo. Él sabe la necesidad que tiene el pueblo esa noche, y por eso es que debemos orar. ¿Para qué? Para que Él nos dé el tema, y de ahí sí, después de que Él nos dé el tema, Él nos ayude a desarrollarlo, pero también impartimos los conocimientos que recibimos ahora. ¿Listo? Entonces Él sabe cómo Él tiene el tema, cómo da el tema, y ahí sí, una vez que oramos, pues Él pone el tema. De ahí sí nos dedicamos. ¿Qué debemos tener? ¿Qué materiales bíblicos debemos tener? Pues varias referencias bíblicas. En este caso, yo recomiendo como base la Reina Valera 1960, la Biblia Católica Dios habla hoy, y la Nueva Versión Internacional. Ahora también hay otras que se llaman la traducción viviente, la del lenguaje actual, y diferentes tipos de latinoamericana, la de las Américas, hay muchas, del diario vivir, bueno, pero yo me baso siempre en esas tres. Reina Valera 1960, Dios habla hoy, que tiene un lenguaje muy crudo, y la Nueva Versión Internacional. Listo. ¿Qué más necesitaría como material? Un diccionario bíblico, una concordancia bíblica. Si tiene una enciclopedia sería muy bueno. Y si acaso no tiene todos estos materiales, pues que recomiendo páginas de internet como Enduring Word, que es muy buena. Cuando usted va a ver un mensaje, lea Enduring Word, es muy bueno. Enduring, termina en G. ¿Una aplicación? No, una página de internet. Usted pone, a ver, quiere investigar un poco sobre Mateo 24. Usted pone Mateo 24 explicación, y ahí busque la página donde dice Enduring, E-N-D-U-R-I-N-G, Enduring, E-N-D-U-R-I-N-G, y la palabra Word, W-O-R-D, Word. Ajá, Enduring, busquen esa página que ahí les sale la explicación, es muy buena en lo que es explicación. ¿Y cuál más? Estudios bíblicos también es muy bueno. Hay otras páginas también como comentarios bíblicos del diario vivir, Matthew Henry. Si algún día usted quisiera comprar otro material de comentarios bíblicos aparte del Matthew Henry, muy bueno, William Hendrickson, ese es muy bueno también, William Hendrickson, ya. Entonces eso nomás es como para que usted algo sepa de estas cosas si quiere. Y ahí pues un cuadernito si usted quiere, una hoja, porque va a escribir su mensaje. ¿Qué más? Yo les recomendaba que cuando vayan a predicar, hay lugares y lugares donde se predican. Iglesia, aquí usted machetea a todo el mundo, lance mensajes, dígale de qué mal se va a morir y vuélvalo a levantar. Pero afuera en la calle no se hace eso. Afuera en la calle se predica cristocéntrico, 100%. Usted no puede predicar en la calle todas las falencias de la iglesia, lo que hace el hermanito, lo que está mal de la hermanita que usted dio, porque las personas del mundo, los inconversos, no necesitan saber los males de la iglesia, lo que necesitan saber es de Cristo céntrico, de un Cristo que salva, sana, liberta y vuelve pronto por segunda vez, 100%, ¿listo? Nunca cometa ese error de predicar como hacen los predicadores, que yo he escuchado muchas veces de esto, ya hasta vergüenza eso, ya. ¿Qué más? Y el púlpito, nunca utilice el púlpito para lanzar el mensaje a su hermano. Usted le ve la falla del hermano, no coge el púlpito porque usted le ve la falla del hermano y lance el mensaje, no haga eso. Por eso que siempre le dije, ora al Señor, pídele que Él le dé el mensaje. Si Él le pone en su corazón machetear, machetee, pero Él ya se lo dijo, y Él va a hacer que el pueblo diga, amén, gloria a Dios, esa palabra es para mí. Ni siquiera levanta la mano, ni siquiera se pone así, que a veces hay que moverse para que no me machetee. Pero dicen amén y no sale con coraje, porque a veces cuando uno machetea humanamente, allá afuera lo esperan, lo miran hasta mal. Pero cuando viene de parte de Dios, créanme que a mí me ha pasado, yo digo, Señor, gracias Padre por esa palabra, porque aunque me dio golpes, me dio duro, pero me ayuda a reflexionar en qué estoy haciendo mal.
porque viene de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios da coraje. Ya listo. Entonces, vamos a la parte que nos toca el día de hoy, que he hecho ya una como retroalimentación. A ver, la predicación bíblica y su orientación escritural. Vamos a ver la preparación en general, el análisis del contexto. Ya, quiero que anote esto, miren. A ver, voy a resumir, voy a leer un poquito y resumo todo esto porque yo quiero que usted más vaya a la práctica que a la teoría, ya. Solo voy a leer en breve esto, miren. Voy a leerlo de corrido, usted trate de entender. El origen o descubrimiento de una idea para un sermón requiere tanto una preparación general como una preparación específica por parte del predicador. La preparación general abarca un desarrollo cultural general, mientras que la preparación específica comprende el dominio mental de las cosas específicas que se van a utilizar en el sermón que se está preparando en particular. Algunas de las fuentes generales a las que el predicador puede ir en busca de material exigen observación, lectura y participación cultural. Es posible que quiera leer obras clásicas, biografías filosóficas, historia, poesía o novelas. Tendrá necesidad de establecer firmes cimientos en todos los aspectos teológicos. Le interesará estudiar la vida contemporánea observando las tendencias y las personas. Joseph Stephen afirmó que un predicador debe conocer al menos 4 cosas, y estas son su época, su Biblia, su Evangelio y a sí mismo. Ahí dejémoslo porque después nos aburrimos, ¿no? Ahora, en lo que dice el material es que usted y yo, como predicadores, deberíamos sí llenarnos de bastante materia. Por eso que a veces yo les mando investigación, no sé para qué les mandé a hacer investigación, ya, porque así aprendemos. Lo que dice este material es que sí debería haber una investigación. Sí sería bueno que usted y yo, muy aparte, que no les voy a mandar ahora, bueno, puede ser que sí, ya se me viene una idea, pero bueno, sería bueno que usted lea costumbres del Antiguo Oriente, en este caso el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque eso está muy apegado a la escritura bíblica, porque ahí usted va a entender muchas cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿ya? Y es muy bueno que usted lea estas costumbres que tenía el pueblo de Israel, porque ahí usted se va a enterar de muchas cosas. No solo eso, costumbres, biografías, historias, tales poesías de ahí mismo, porque eso enriquece la argumentación que usted tenga. Cuando hablo de argumentación es el contenido de su predicación. Cuando hablo de argumentación es que usted tiene material para hablar de la predicación y no termina como los predicadores dicen una frase, dice, alábele que Cristo vive y a su nombre, y dicen más de 15 en toda la predicación, 15 a su nombre, gloria a Dios, porque no tienen mucho material o contenido. ¿Ya? Entonces, vamos con las siguientes preguntas que usted debe hacerle a los textos. A ver, una vez que usted ya investigó, tiene un texto, ahora miren, anote esto, ya aquí está aquí, anote. Una vez que usted ya leyó, que ya oró sobre todo y el Señor le mostró el texto a predicar, le mostró el tema a predicar, usted tiene el texto. Y ahí vienen las clases de texto, ponga clases de texto. Clases de texto. Y hay una clasificación, pero por cantidad. Usted puede predicar uno en varios versículos. Esas son las clasificaciones. Uno, varios versículos. Un capítulo entero. Claro que no lo va a leer todo, pues no, pero su predicación se puede basar en todo ese capítulo. Puede predicarlo en varios versículos, un capítulo entero, un versículo, o una fracción de versículo. En este caso son 4. Un capítulo entero, varios versículos, un versículo o una fracción de versículo. Esa es una clasificación de los versículos del texto que usted pueda predicar, ¿ya? Con respecto a eso. ¿Anotaron? ¿Si me entendieron? Todos. Entonces, mire, cuando usted ya tenga el texto que el Señor le mostró, entonces usted puede predicar en el capítulo entero, en varios versículos de ese capítulo, o en un solo versículo de ese capítulo, o solo en un fragmento de ese versículo. ¿Se ha visto cómo sé que es un fragmento de versículo? A ver, vamos a ver rápido. Juan 3:16, el más conocido. Juan 3:16.
Hago este ejercicio aquí porque este es el más básico, con que todo el mundo predica. Juan 3:16. Mire, en Juan 3:16 usted podría predicar en varios versículos. Desde el título donde dice de tal manera amó Dios el mundo, puede predicar desde el 16 hasta el 21. Eso es una prédica, una clasificación de texto. Entonces puede predicar en esos versículos varios versículos, o puede centrarse en un solo versículo. Puede ser en el versículo 16, puede ser que usted predique en el versículo 17, en el 18, 19, 20 o 21, cualquiera de ellos puede escoger. O solo podría predicar en una fracción de versículo. Cuando hablo en fracción de versículo, es que lo separa un signo gramatical. ¿Qué significa esto? Que usted empieza leyendo el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hasta ahí. Eso es una fracción de versículo, por lo que lo separa un signo gramatical, que es una coma, ¿sí o no? Entonces, solo en ese fragmento, si usted deseara y si el Señor le muestra, usted podría predicar y desarrollar su mensaje solo en esa fracción de versículo. O podría tomar el siguiente fragmento que dice que ha dado su Hijo unigénito. O en el siguiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O puede ser para más tenga vida eterna. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de esos, miren el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En ese fragmento usted podría predicar y ahí puede desarrollar todo su mensaje. Entonces, ¿sí me da a entender? Eso es una fracción de versículo. Un fragmento del versículo que se separa por signos gramaticales, en este caso una coma, un punto seguido, un punto de separación, un punto aparte. ¿Ya? Es una fracción de versículo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Me entendieron? Listo. Entonces, ahora, antes de desarrollar más el tema, usted tiene que hacerle las siguientes preguntas a su material, a su texto que ya tiene. Estoy yendo no solo a mucha materia, sino que ya quiero ir a lo que es la parte de lo que vamos a entrar ya en la estructura del mensaje, porque estoy leyendo este material y sí tiene ciertas cosas, pero después se me acaba el tiempo y usted no va a ver esta clase de homilética como estructura. Listo. Entonces, una vez que usted tiene ya el texto, ya sabe qué clasificación de versículo o de texto va a predicar en varios versículos, un versículo o una fracción de versículo. Entonces usted a ese fragmento, a ese versículo, a esos varios versículos, usted tiene que hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuándo? Anótalo. Ajá. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? A ver. ¿Cuándo? Buenas noches. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y por qué? 5, y hay más, pero esas son las básicas. Ya. Sería bueno que después vea esto, ya mismo le digo esto. Ahora miren, ¿cuándo se escribió? ¿En qué época? ¿En dónde? ¿En dónde se escribió? ¿Por qué se le hace esta pregunta al material? Porque usted tiene que tener un contexto del todo el tema, ¿ya? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué época se escribe? Porque eso es muy importante. Acuérdense que a veces se malinterpreta cuando dice que el apóstol Pablo le dice que la mujer en la congregación debe sentarse y estar callada, ¿sí o no? Y se puede malinterpretar, la gente puede decir, no, es que las mujeres no pueden liderar, las mujeres tienen que estar calladas. Pero miren, cuando usted vaya a predicar, pues entonces usted se pregunta cuándo se escribió, en qué época, y qué pasaba en esa época, y dónde se escribió, en dónde era, en el Medio Oriente. Si usted ve en la actualidad en el Medio Oriente cómo se trata a la mujer, pues no pueden ni estudiar, no por el estilo. Entonces ahí usted ya va teniendo argumentación, material, investigación para enriquecer su predicación y entenderlo.
Porque no solo es escoger un texto y predicarlo literalmente como tú y yo lo entendemos. Ese texto tiene un trasfondo histórico, un contexto. Y para poder entenderlo y predicarlo bien y no hablar como que piedras, podría decir yo, para no hablar cosas que nosotros creemos que es así, usted y yo debemos investigar. Y por eso es muy importante saber cuándo se escribió, dónde se escribió, para quién se escribió, a quién era escrito. Era el pueblo de Israel, a un pueblo gentil, a quién era dirigido, ¿ya? ¿Para qué se dictó esto? ¿Para qué se escribió este fragmento, este capítulo, estos versículos que quiero predicar? ¿Para qué se escribió? Para enseñarle a la iglesia tal cosa, para reprender a un hermano. Acuérdense que el libro de, parece que es Corintios, cuando hablaba que reprendía a un perverso que se había casado con la mamá, pero era con la mujer de su padre. Parece que era otro compromiso, la madrastra. Y le decían que le entreguen el cuerpo a Satanás y que su alma se vaya con el Señor. Pero miren, usted tiene que saber para quién se escribe, por qué se escribió, por qué, qué estaba pasando, qué pasaba en esa situación, qué estaba pasando en los Corintios, qué estaba pasando en Roma, qué estaba pasando en Tesalónica para que el apóstol Pablo envíe esa carta, qué estaba sucediendo. Y así usted y yo enriquecemos nuestra predica y entendemos bien el versículo en el que vamos a predicar. ¿Listo? Sí. Ya, entonces, ya tenemos lo que es el texto, la clasificación, las preguntas que se le debe hacer. Ahora miren, aquí hay otra clase de preguntas y se las leo. Miren, usted dice aquí el texto que este material que es muy bueno también lo que dice, ¿cuál es el tema central? Mire, aquí le manda no solo hacer estas preguntas, aquí le manda a estudiar más. Este material que estaba leyendo dice que nosotros para poder hacer un mensaje debemos tomarnos nuestro tiempo. Él le aconseja a este hombre que escribe este material de homilética, dice que recomienda por lo menos 4 horas a la semana, 4 horas a la semana, para que nos sentamos en nuestro estudio con tranquilidad, con unas alabanzas de adoración tranquilas y nos sentemos a escudriñar. Pero dice que no sería muy factible que nosotros estemos, claro que tal vez no tengamos tiempos diferentes, pero teniendo el tiempo sería muy bueno que saquemos este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y dice él, y es muy bueno, y lo aprendí, lo absorbo y se los comparto a ustedes, que él dice que se debería tener una libretita para que cuando vayamos pensando en el material que estamos leyendo y surgen ideas, adoptemos las ideas con respecto a ese texto, pero a veces suelen surgir ideas para otra predicación y sería muy bueno que lo tengamos apuntado. También dice él que debería leerse, debería leer, si usted va a predicar sobre los Gálatas, él recomienda que sería bueno que leyera todo el libro de Gálatas para que usted supiera todo el contexto de lo que estaba pasando. Y mire, dice que debemos entender el tema central de ese libro. Léalo y vuélvalo a leer hasta que la enseñanza principal se haga clara en su mente y entonces resúmala en una frase. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué sería bueno hacer esto? Porque usted no solo va a predicar un día en Gálatas, llegará en su el tiempo de predicación, algún día volverá a predicar en Gálatas y usted ya tiene toda la referencia de qué pasaba en Galacia o qué pasaba en Tesalónica, así que usted lo investiga ahora y le va a servir para las demás prédicas que usted hace y se le va a hacer más fácil. Luego dice en el 2 que puede aprender acerca del escritor del libro, quién lo escribió y dónde lo escribió. A varias cartas paulinas se escribieron por Pablo y en la cárcel. Podemos aprender de él. ¿A quién fue enviado el libro originalmente? ¿A qué iglesia? ¿A qué lugar fue enviado? Hay términos particulares muy importantes que se repitan en el texto. ¿Qué enseña este libro acerca de Dios? Mire, otra pregunta más. ¿Cuál es la naturaleza del contenido general del libro? Y es de discusión, de exhortación o de instrucción. Ahí está preguntando que, si es de enseñanza, si es para exhortar a la iglesia o el lugar donde se envía, o es de discusión. Ahí el 7 dice, hay dentro del libro de evidencias acerca de formas y costumbres pertenecientes a aquellos para las que fue escrito. Estas son las costumbres o las evidencias o lo que estaba pasando en el momento, cómo vivían aquellos pueblos. Es muy bueno. Yo le recomiendo que cada vez que vaya a predicar y va
va a predicar sobre el Nuevo Testamento, tal vez de los Gálatas, Tesalónica, Roma. Siempre vaya a sus costumbres, investigue sobre costumbres, religión, su área social y su área cultural. Porque al estudiar usted qué clase de pueblo vive ahí, usted se va a enterar pues que hay lugares pues que eran lugares donde había clases mixtas, no solo de romanos, no solo de judíos, había una sociedad grande, ya. Tienen que ver su cultura. Si usted va a ver el libro de Hechos de los Apóstoles, pues encontrará a Pablo predicando en Atenas, me parece que es. Y ahí había una gran cultura religiosa, donde había diferentes tipos de dioses que se oraban. O en Efeso, no recuerdo. Atenas creo que era, ¿no? Atenas, sí. Ya, entonces miren, eso es muy bueno para que usted sepa y tenga material para entender lo que es el versículo. Y con esto termino esta clase porque se nos va como agua que se va entre los dedos. Anote lo siguiente. Como tema texto. ¿Qué es el texto? No. Esa es clase. Ya estoy empezando a ver lo que es el bosquejo del mensaje. Hasta aquí. Texto. El concepto de texto es la base del mensaje. Eso es texto. Es la base del mensaje. No puede usted llevar una predicación bíblica sin no utilizar la Biblia, pues no. Entonces el concepto de texto es la base de su mensaje. No puede predicar sin un texto bíblico. Luego del texto va a ir lo que es el tema. El tema el concepto es lo que se dice del texto. Lo que se dice del texto y le explico y ahí me quedo porque no hay más tiempo. Lo que se dice el texto. Lo que se dice del texto. Sí. Tranquilo. Es que Angelita recién llegó y ella está un poquito atrasada. ¿Por qué te digo? Para que ella pueda también. Tú estabas preguntando acerca de que el por qué, a quién, para que le puedas dictar ahí. Ya mismo le digo. Es por cuestión de tiempo, porque ya se va a terminar la clase y tengo que pasar a la otra. Te Pero vamos ya mismo yo le digo. a la casa te vamos a buscar. No, pero ya mismo le digo. Ya. Entonces miren, en el tema usted tiene que hacer algo que los que están aquí ya saben, pero tal vez los que no han escuchado esta materia, pues en homilética, usted tiene que, una vez que tiene el texto, usted lo lee varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces y le saca una idea, ¿sí? Una idea de unas cuantas líneas. Usted dice, este texto quiere decir esto, le escribe. No más de 5 líneas. Y de ahí saca el tema que usted quiere tratar. ¿Sí? ¿Me explico? Usted lee el texto, lo intenta, muy aparte de que después tiene que hacer todo lo que es la escatología, todo lo demás. Con la ayuda de Dios, pues no, usted intenta poder escudriñar qué significa ese texto. Y usted lo escribe con sus propias palabras. Y de ahí saca el tema de lo que quiera tratar, ¿no? Lo que el Señor le ha puesto en su corazón. El amor, la fe, el pecado, lo que usted crea conveniente conforme el Señor le guíe, pues, ¿no? Ya. Y de ahí pone el tema, ese es el tema. El tema sale del texto. ¿Listo? Si el texto habla de la oración, pues usted va a hablar de la oración. ¿Ya? Si el texto habla de la fe, habla de la esperanza, habla de la gracia, habla de la segunda venida de Cristo, pues de ahí usted saca el tema. Ahora, antes que termine esta clase, un tema no es algo muy largo. Aquí tengo unos deberes en donde decía, a ver, le doy un ejemplo. De la fe. Un tema tiene que ser algo pequeño. Se puede ser un título pequeñito, no un título grande. Se habla de la fe salvadora del Dios vivo. Así no debe ser así.
Usted tiene que poner un tema como la fe absoluta, la fe pura, la fe verdadera, La fe simplemente. eficaz. Sí, eficaz así. El tema, ¿ya? Entonces el tema siempre debe ser pequeñito, no debe ser un tema muy largo, porque no es acorde conforme a la homilética. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Está ahí?